Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar una vez más frente a sus hogares, en sus hogares, frente a sus televisiones, quizás, tabletas, teléfonos, computadoras, sea como sea que usted nos está viendo en esta tarde. Nos gozamos de estar con ustedes, gozando en la presencia del Señor, alabando su nombre. Y en esta tarde continuaremos nuestro estudio en el libro de Isaías. Estaremos estudiando el capítulo 6. Y antes de iniciar nuestro servicio, vamos a poner el tiempo que continúa en las manos de Dios. Incline su rostro y ore conmigo. Señor, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de alabar y bendecir tu nombre en esta tarde. Queremos, Padre, que tú llegues a cada uno de los hogares y que tu presencia, Señor, sea con cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo que tenemos, por la oportunidad que tenemos de alabarte y de glorificarte. Gracias por esa salvación tan linda, Señor, que no merecemos. Ahora, mi Dios, recibe estos cantos y habla a nuestros corazones a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, les vamos a invitar a que cante con nosotros si sabe estos cantos. Vamos a cantar el canto Abre mis ojos, oh Cristo. El libro de Isaías nos da una visión de este profeta, donde el profeta ve al rey en su majestad sentado en su trono alto. Y este canto viene de este capítulo 6 del libro de Isaías. Es un canto hermoso, es un capítulo hermoso. Así es de que cante con nosotros.
siguiente canto se titula Te alabaré, mi buen Jesús, y dice la letra de este canto: eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Sabemos que la única razón para nuestra vida, o la razón por la que existimos, es porque Cristo nos salvó y vivimos nuestra vida para Él. Así es de que si usted sabe este canto, cante con nosotros: Te alabaré, mi buen Jesús. Muy bien, mis hermanos, ha llegado el momento en que tomemos nuestra Biblia, tome su Biblia, las Santas Escrituras, y quiero que me acompañe a estudiar en esta tarde el capítulo 6 del libro de Isaías. Quiero recordarles que este estudio es un estudio resumido de la Biblia.
aunque hemos tratado de resumirlo, hay libros que simplemente no los podemos resumir. Hay capítulos que están tan llenos de aplicaciones hermosas para nosotros que no podemos pasarlos volando. Y los demás capítulos no quiere decir que sea menos importante, simplemente que tratamos de mantener el contenido resumido. La idea es de incitarle a usted a leer su Biblia, a conocer su Biblia. Muchas personas tristemente no conocen la palabra de Dios, no saben el contenido, no saben los temas de cada uno de los libros de la Biblia, y es el propósito por el que estamos estudiando estos libros de esta manera. Así es de que, sin más que hablar, quiero invitarles a que abra conmigo su Biblia al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Estamos en esta noche y ya hemos visto, ya hemos hablado del profeta Isaías, quién es. En los años que se escribió este libro, hemos dicho que el tema general de este libro es la presencia de Dios con el pueblo de Judá. Este libro está específicamente escrito para el pueblo de Judá, el pueblo del sur. Acordémonos que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue dividida en 10 tribus al norte que se conocen como Israel y 2 tribus al sur que se conocen como Judá. Incluye la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así es de que cuando usted escuche hablar de Judá, ahora usted ya sabe que está hablando de esas 2 tribus específicamente. Les recuerdo nuestro versículo clave. Se encuentra en Isaías 1:18 y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué promesa tan hermosa que el profeta inicia en el capítulo 1 de este libro. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Muchos de nosotros podemos testificar cómo Dios ha cambiado nuestra vida, de las tinieblas a la luz. Nos ha sacado del lodo donde estábamos y hemos venido a ser nuevas criaturas en Cristo a través de la sangre del Cordero, de su Hijo Jesucristo. Así es de que gloria a Dios por ese versículo tan significativo para cada uno de nuestras vidas. Ahora, estamos en el capítulo 6 y quiero que lea conmigo. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 4 y en estos 4 versículos vamos a ver una visión que le he titulado Una visión fuera de este mundo. Algo que usted quizás solo lo ve en las películas, ni siquiera en las películas, porque las películas nos dan una idea de lo que las cosas parecen ser. Sin embargo, aquí el profeta trata de describir lo que ve en su propia manera y dice el versículo 1: en el año que murió el rey Usías. Acordémonos quién era este rey Usías. Este hombre fue uno de los mejores, en realidad uno de los mejores reyes de Judá. Y en esta ocasión, aquí, Isaías nos dice: en el año que murió Usías. El pueblo de Judá veía al rey Usías como uno de sus mejores reyes. Durante su reinado, durante el periodo que él estuvo en el reinado, él trajo un ejército que nadie podía vencer. Fueron tiempos de prosperidad, tiempos de mejoría para el pueblo. El pueblo alcanzó muchas riquezas. Habla de todo eso en el capítulo 1. Pero todo esto causó que el pueblo de Israel, después que Usías había muerto, ellos fueran tras de los ídolos y que ellos confiaran en su ejército, que confiaran en sus propias economías, en sus propios poderes políticos.
Y eso es parte de la razón por la que Dios los entrega en el cautiverio ante los asirios. Y dice, continúa diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Una visión fuera de este mundo. En primer lugar, Isaías ve, dice, un rey majestuoso en su gloria, en todo su poder, en toda su majestad, sentado en un trono alto. Ahora, tiene que imaginarse usted al profeta Isaías. Uno de sus mejores reyes del pueblo había muerto. Sin embargo, en esta visión, el profeta ve a un rey que sobrepasa de una manera incomprendible a uno de sus mejores reyes. Quiere decir, Isaías está diciendo, Usías no se compara con la majestad de Dios. Sus faldas, su vestido, no más simplemente su vestido, era aún mayor que este rey Usías. Su gloria llenaba el templo. Y habla de estos seres que estaban sirviendo, estaban adorando a Dios. Y dice el versículo 2, por encima de él había serafines. La palabra serafín quiere decir ardiente o brillante. Ahora, estos son seres angelicales, son ángeles que este es el único lugar donde la Biblia los menciona. Los serafines no se mencionan en ningún otro lado. Sabemos que en diferentes partes Génesis menciona a los querubines, Daniel menciona a los querubines. En varias partes de la Biblia se menciona a los querubines, los ángeles, los arcángeles, pero los serafines este es el único lugar donde se mencionan. Y es interesante que estos seres vivientes, estos seres angelicales, su trabajo parece ser de adorar a Dios. Estaban, imagínese usted, volando sobre el trono de Dios, sobre el templo, y cantaban, proclamaban, Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Parece ser que estos seres tienen un deber específico, y es de proclamar en esta ocasión a Isaías la gloria, la grandeza de Dios mismo. Ahora, la imagen que nos da de estos ángeles no es la misma imagen que nosotros tenemos, ¿verdad? De ojos azules, pelo largo, rubio, con ropas blancas y con alas extendidas. Esas son imágenes de Hollywood. En realidad, aquí la visión que nos da, dice, es un ser con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y lo único que hacían era proclamar, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es interesante que cada vez que usted lee en la palabra de Dios estos seres angelicales, sean serafines, querubines, arcángeles, ángeles, sean los que sean, lo único que ellos pueden hacer es reconocer la grandeza de Dios, es adorar a Dios. Sin embargo, el hombre que tiene voluntad propia, a veces no queremos ni siquiera cantar. A veces no queremos ni siquiera adorar a Dios por sus grandezas. No reconocemos
la grandeza de Dios. No reconocemos la gloria de Dios. Aquí Isaías nos dice que cuando estos serafines adoraban, las puertas temblaban y el templo se llenó, dice, de humo. Ese humo lo hemos visto ya en el libro de Éxodo, cuando la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo, y luego lo vimos en Samuel cuando el templo fue inaugurado y la presencia de Dios dice que descendió y llenó el lugar. Mis hermanos, qué imagen, qué visión tan hermosa que este profeta pudo tener. El ver la presencia misma de Dios descender y llenar el templo de Dios. Ahora, inmediatamente, Isaías reconoce que está ante la presencia de Dios mismo. Y dice el versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La presencia de Dios tiene cierta reacción en el hombre. Y aquí en esta ocasión, Isaías inmediatamente reconoce su pecado. Lo cual es curioso porque este es un profeta de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre que su vida está entregada a Dios. Sin embargo, reconoce y dice, estoy en la presencia viva de Dios. ¡Ay de mí! Soy muerto porque he visto la presencia de Dios. Soy inmundo de labios. Es curioso que dice y hace mención de sus labios. Ya hemos visto que Proverbios dice que del corazón van a los pensamientos y del corazón habla la boca. Entonces, cuando Isaías dice aquí, mis labios son inmundos, está diciendo mi mente es inmunda, mi corazón es inmundo. Todo. Yo mismo soy inmundo. Y en el capítulo 64 de este mismo libro, el mismo Isaías dice que el hombre es como trapo de inmundicia, que no hay nada bueno en nosotros. Aquí inmediatamente Isaías reconoce su pecado. Pero no solo de él, sino el pecado del pueblo también. Y sigue diciendo, y habito en medio del pueblo, estamos en el versículo 5, que tiene labios inmundos. No solo él estaba reconociendo su pecado, sino el pecado del pueblo. ¿Sabe qué es triste? Es triste cuánta irreverencia hay en las iglesias en estos días. Es triste cuando usted está en la iglesia y entran las personas con los audífonos y se quedan con los audífonos y dice uno, ¿qué estaba escuchando? ¿Qué de importante tendrá en esos audífonos para que esta persona no tenga el respeto, la reverencia para escuchar la palabra de Dios? Otros quizás entran y se sientan con el chicle en la boca, ni siquiera poniendo atención. Otros están en su teléfono. Gloria a Dios porque nuestra iglesia ha aprendido a tener reverencia. Pero créame que es triste cuando uno como pastor, como predicador, ve estas cosas desde el púlpito. Y la gente es irreverente porque no reconocen que están en la presencia de Dios. Si el hombre reconociera la presencia de Dios, lo único que reconocería es que es pecador. Es que no merece estar en la presencia de Dios. Y que no solamente él, sino que
todos los que están alrededor nuestro somos igual de pecadores. Romanos nos dice que no hay ninguno que haga bien, ni uno solo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero la presencia de Dios nos hace reconocer nuestro pecado. Pero también nos hace reconocer algo muy importante. Y dice el versículo, termina diciendo el versículo 5, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La presencia de Dios nos hace reconocer la santidad de Dios. Nos hace reconocer nuestro pecado, el pecado del pueblo y la santidad de Dios mismo. La presencia de Dios en nuestra vida, mis hermanos, nos hace reconocer que no merecemos la presencia de Dios en nosotros, que no merecemos el haber sido escogidos, que no merecemos haber sido llamados santos, apartados de Dios, que no merecemos ser comprados por Dios. Sin embargo, Él nos ha escogido. Y lo que continúa es una manifestación de la gracia de Dios. No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que lo haga más evidente que esto. Miren lo que dice el versículo 6. Y voló inmediatamente. Isaías reconoce su pecado. Yo me imagino a Isaías postrado en la tierra. Y dice, y tocando, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Déjame traducirle en palabras que usted ya conoce. Justificación. Dios aquí mismo limpia la vida de Isaías. Dios escucha, en primer lugar, la confesión del pecado de Isaías. Escucha que Isaías reconoce y Isaías dice, no me merezco estar en la presencia de Dios. Yo he pecado y este pueblo. Inmediatamente Dios escucha esa oración, escucha esa confesión y Dios envía a un serafín a tocar la vida de Isaías. ¿Le suena familiar eso? Eso es exactamente lo que Dios hace en la vida del hombre. Cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre reconoce la santidad de Dios, la majestad de Dios y está listo para entregarle su vida, Dios toca la vida de esa persona. E inmediatamente, ¿qué pasa después que Dios toca la vida de un hombre? Dice el versículo 7, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La justificación quiere decir que nuestra culpa ha sido quitada, ha sido anulada. No quiere decir que Isaías no fuera pecador. Simplemente que Dios está justificándolo, está quitando su culpa y está limpiando su pecado. La manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Isaías no pidió perdón. Isaías no le pidió a Dios que lo limpiara. Él simplemente reconoció su pecado y la santidad de Dios. ¿Sabe por qué Dios mandó esta justificación a la vida de Isaías? Simplemente porque lo amaba. Dios justifica al hombre simplemente porque nos ama.
Eso es todo. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo, yo los he apartado para mí. No es que ustedes sean mejores que las otras naciones, porque eras insignificante, le dice, pero yo te amé. Es la única razón. Porque Dios nos ha amado. Efesios 2, 8 a 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de nosotros, pues es don de Dios. Y Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación del hombre, el perdón del pecado, es simplemente por la gracia de Dios. Y aquí la vemos claramente, la manifestación de la gracia de Dios. Dios escuchó la confesión de Isaías, tocó su vida, quitó su culpa y limpió su pecado. Romanos 10, 9 al 13 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que nosotros hacemos énfasis en levantar la mano, en reconocer que somos pecadores y en hacer públicamente aceptar a Cristo. Hacer una muestra de fe. El entregarle la vida a Cristo. La justificación en la vida del hombre es algo hermoso, que no lo merecemos. Así como Isaías lo reconoció, sin embargo, Dios escucha al pecador cuando el pecador se arrepiente. Inmediatamente está dispuesto a tocar su vida, a quitar la culpa y a limpiar el pecado del hombre. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una referencia clara aquí a lo que conocemos como la Trinidad. Está Dios hablando y dice, ¿a quién enviaré? Término singular. ¿Y quién irá por nosotros? Término plural. Ahora, ¿quién le está hablando aquí Dios? Algunos han dicho a los ángeles. No lo creo así. Creo que está hablando a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Es el mismo término que Dios usó, Elohim, en el principio, creó Dios. Un término singular, pero plural a la misma vez. Y más adelante Dios dice, hagamos. Término plural. Claramente podemos ver aquí una referencia a la Trinidad. Y dice, sigue diciendo el versículo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El resultado del perdón, la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿está listo? Aquí le va. Es la consagración, un corazón dispuesto, aunque la tarea sea difícil. Consagración, un corazón dispuesto a servir, aunque la tarea sea difícil. Aquí Isaías inmediatamente, después que Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, en agradecimiento, inmediatamente dice, heme aquí, envíame a mí. Yo voy, Señor, yo voy a dar ese mensaje al pueblo de Judá. ¿Ha dicho usted en su vida, Señor, yo no me merezco el servirte, pero por tu gracia me has justificado y en agradecimiento yo voy? Mándame a mí.
envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en esta noche? Heme aquí, envíame a mí. Si ya Dios nos ha justificado, Él ha quitado nuestra culpa, ha quitado nuestro pecado. Y ahora lo único que nosotros podemos hacer es servirle por gratitud. Porque sabemos de dónde Él nos ha sacado. ¿Cuántas personas no sirven a Dios porque dicen, Dios no me puede usar a mí? No estoy listo, no sé hablar, no sé cantar, no sé esto, no sé el otro. ¿Les suena parece conocido? Parecen Moisés. Tenemos muchos Moiséses en la iglesia y no suficientes Isaías. Hay mucho Moisés, pero no suficientes Isaías. Quizás Dios le está hablando a usted en esta noche. Y Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién? ¿Quién irá por nosotros? Dirá usted como Isaías, heme aquí, envíame a mí. O dirá usted como Moisés. Los siguientes versículos, Dios le da el mensaje, un mensaje duro para Isaías, para proclamar al pueblo, y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en la casa y la tierra se esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Ahora imagínese usted el recibir este mensaje y que Dios le diga, ve al presidente y dile que la nación va a pasar esto y el otro y va a ser destruida y va a ser desolada, los hombres van a morir, solo las mujeres van a quedar porque han pecado. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir con un mensaje así a un hombre como este Acaz, que era un rey que se creía que nadie lo podía tocar, que se creía invencible? Sin embargo, aquí Dios le dice, ¿acaso yo conozco tu pecado? Ya lo hemos estudiado, la idolatría, el haber quemado a sus hijos, a este dios pagano Moloch, el haberlo echado en el horno, sus hijos vivientes, sus hijos vivos, fueron echados en el horno como un sacrificio a este dios pagano de Moloch. Y aquí Dios le dice a Isaías lo que va a acontecer y el castigo que viene de parte de Dios a través de los asirios. Ahora Isaías no se detiene. Isaías va y le da el mensaje tal como Dios lo ha dado. Mis hermanos, a veces el mensaje es duro, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. A veces nos duele. Señor, qué dura es esta palabra, pero es la palabra de Dios. Y el Señor nos ayude a ser como Isaías. Dios estaba llamando a este profeta para el tiempo que venía enseguida. Los asirios van a venir, van a tomar a Judá también,
cautiva. Y más adelante vamos a ver que Dios también manda una profecía contra Babilonia. Cuando Babilonia llega y lleva cautiva a todo el pueblo de Israel. Todo esto continúa en la profecía de esta nación de Israel. Pero todo esto a causa de su pecado, porque no obedecieron. Porque en vez de buscar a Dios, buscaban a dioses paganos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche a siempre tener en mente la santidad de Dios, a reconocer que no somos dignos del perdón que tenemos, pero por gratitud, porque ya hemos sido justificados, porque nuestra culpa fue quitada y nuestro pecado fue limpiado. Debemos de estar dispuestos a servir a Dios, a consagrar nuestra vida a Él, para que Él nos use. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué respuesta dará usted? Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga esta semana. Continúe leyendo el libro de Isaías. Con la ayuda de Dios estaremos viendo las profecías mesiánicas, una promesa en medio de todo este castigo. Dios aún tiene amor por su pueblo. Lo estaremos viendo en la siguiente ocasión. Que el Señor les bendiga.